Hola a todas, muchas gracias a Inspira por permitirme dar mi testimonio, mostrar las grandezas que el Señor ha hecho en mí. Mi nombre es Wendy, soy de Bogotá, Colombia, y bueno, mi testimonio lo voy a comenzar con una promesa que el Señor hizo efectiva en mi vida, aun cuando yo estaba lejos de Él, aun cuando no le había dado la oportunidad de conocerlo y de saber que Él iba a poder llenar esos vacíos que habían en mi vida. Este testimonio lo comienzo con la promesa que el Señor hizo efectiva, que está en Isaías 42:16, y dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, y delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Yo nací en una familia católica, una familia donde siempre en mi infancia tuve el amor de unos padres, tuve la presencia de ellos, me apoyaron, pero nunca estuvo de pronto el conocer a profundidad de Dios. Sí conocimos de un Dios, y como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo comencé mi relación con el papá de mi hija, con mi esposo en fe, a los 15 años. Pero pues fue una relación que no fue edificada sobre la roca. Y a raíz de esa relación nació mi hija en el 2013. Y bueno, nosotros seguimos en una relación en unión libre, pero siempre estaban las peleas, estaba las contiendas. Era una mujer muy contenciosa, y fue ahí donde nosotros no sabíamos, no teníamos claro que lo importante para que una familia surgiera era primero poner a Dios como el centro de nuestro hogar, poner a Dios delante de nosotros, y que fuera Él quien nos mostrara el camino y el propósito que Él tenía para nosotros como familia. Nosotros, como les dije, estuvimos viviendo en unión libre, y nunca le dimos como un tratamiento preciso a esos problemas que surgían, y creíamos que hacía parte de que cada uno de nosotros cambiara. Pero pues como sabemos, cuando no le sabemos dar un tratamiento o no sabemos entregarle al Señor eso que nos está dañando en el momento, pues lejos de eso vamos a lograr una sanación de nuestro corazón, y por ende la sanación de nuestro hogar. Bueno, antes de eso, durante esos años, mi esposo me había propuesto que nos casáramos, que hiciéramos las cosas bien, pero pues para mí en ese momento el matrimonio no implicaba nada, porque no conocía al Señor, no sabía el instrumento de santificación que traía el Señor a través del matrimonio, y creía, y el mundo me había vendido, que vivir en unión libre era era igual que estar casados, que simplemente era un papel. A principios del año 2021 nosotros convivíamos, mi esposo, mi hija y yo, pero llegan las mentiras del enemigo a mi mente a decirme que él era un hombre controlador, que yo merecía algo mejor, que siempre estaban los celos, los problemas. Y cuando estamos lejos de Dios, esas mentiras y esos pensamientos vienen a robar, a matar y a destruir, como está escrito en la palabra de Dios. Y fue eso lo que el enemigo hizo cuando, cuando realmente pues no lo teníamos a él. Yo decidí decirle a mi esposo que se fuera de la casa, que yo no iba a estar más dispuesta a recibir sus celos, su contienda, sus peleas, cuando en ese momento yo creía que todo el problema o que los errores venían de él, más no de mí. Fueron 2 años, fue todo el 2021 y el 2022, donde él siempre estuvo ahí, a pesar de que no estábamos casados y a pesar de que él pertenece a otra religión. Él siempre me escribía y me decía que oraba mucho por mí, que pedía mucho por mi hija, que nosotros éramos su familia, que él sabía que Dios tenía un propósito en nosotros como familia, pero que yo tenía que permitir que eso se diera. Y, y al tener mi vida en el mundo, al vivir en lo que el mundo me ofrecía, yo creía que el tener un estatus económico, que al ser profesional, al saber que yo podía darle, y me dejé creer la mentira que el enemigo puso en mis oídos, y era que mi hija era
iba a ser feliz conmigo y no necesitaba de una familia y empecé a crear en ella esa idea de que nosotras íbamos a poder salir adelante y creer que yo estaba bien porque tenía la libertad de salir a viajar con mi hija, tenía la libertad de poder de pronto no irme a fiestas o a tomar porque de cierta manera nunca me agradó eso, pero sí poder salir, que nadie me tuviera, que no tuviera yo que darle explicaciones a nadie. Sin embargo, durante esos 2 años me dejé creer mucho de esa mentira y mi esposo por su lado, sé porque después él me lo dijo, él sufrió mucho y mi corazón estaba totalmente endurecido. Y es lo que hace el diablo, que a veces nos endurece tanto nuestro corazón. Le cogí mucha rabia, no lo quería ver, no quería saber absolutamente nada de él. Y para finales del año 2023 él me dice que desiste de la idea de seguir luchando y esperando por mi hija. Y él comienza una nueva relación con otra chica. Yo me enteré en ese momento, dije, pensé que era lo mejor para él y para mí, porque así él no iba a seguir insistiendo más. Como al mes y medio, el Señor, aun cuando yo no lo había buscado, Él quebrantó mi corazón, Él me dio esa convicción de pecado, de arrepentimiento y de justicia que yo no había tenido durante esos 2 años y me doy cuenta y el Señor empieza a tumbar todos esos velos que habían en mis ojos, todas esas mentiras que habían en mis ojos y hoy sé que eso fue primero por el amor que Dios tenía hacia mí, segundo por las oraciones que un día mi esposo levantó para mostrarme o para que el Señor me mostrara a mí que yo no estaba haciendo las cosas bien, aunque en mi carne yo creía que las estaba haciendo bien y era lo que el mundo me había mostrado. Y a finales del año 2022 yo empiezo a tener una depresión muy fuerte porque me doy cuenta del daño que le había ocasionado no solo a mi esposo en fe, porque no nos habíamos casado, sino a mi hija, todos los vacíos que yo estaba generando en ella y a dónde yo estaba llevando mi vida, teniendo ideas que no venían de Dios ni era la voluntad de Dios para nuestra familia. Sin embargo, él me dice que él aún nos ama, él tenía esta otra relación, que él aún nos ama, que seguimos siendo su familia y que le diera tiempo pues para que él pudiera como finalizar esa relación con la otra persona porque era quien de cierta manera lo había ayudado a salir de la depresión o de la tristeza que le había ocasionado la ruptura de nuestra relación. Él no vive aquí en Bogotá por cuestiones laborales y fue ahí, mi mamá me dice en ese momento, ella me vio pues muy triste, muy decaída con la situación porque empecé yo a sentirme culpable de lo que yo no había hecho bien. Pero ahora entiendo que era una culpabilidad porque el Señor nos trae discernimiento para que nosotras veamos la diferencia entre lo que estamos haciendo bien y mal y es el enemigo quien nos trae esa culpa para hacernos sentir mal en medio de todo. Y mi mamá me dice un día que escuche música de Dios que me acerque y que me haga sentir bien. Y empiezo yo a escuchar esta música, las alabanzas al Señor, y era lo que a mí me daba la paz y me hacía sentir cerca de Dios. Eh, Como paréntesis, antes de todo esto, a mí me encantaba escuchar la música del mundo. Era lo que me llenaba. Acá en la casa me ponía a hacer oficio y ponía música a todo volumen. Y ya durante este tiempo yo trataba de escuchar este tipo de música y me generaba más tristeza, más llanto. Yo bajé 10 kilos casi en 20 días porque no comía, no me alimentaba. Y bueno, y sé que ahí fue donde el Señor usó a mi mamá como un instrumento para que yo me acercara a Dios. Y durante estos 2 años mis papás siempre me decían, no está haciendo las cosas bien, tal vez no es la forma como tiene que actuar, pero yo estaba ciega y es ahí donde hoy puedo testificar que no es en nuestras fuerzas, no es con nuestras palabras que de pronto logremos hacer caer en cuenta el error a otras personas, sino es por medio del Espíritu de Dios y por las oraciones. Entonces, muchas veces caemos en el error de ir a juzgar a alguien y decirle, no estás haciendo las cosas bien,
esa no es la manera, pero no nos van a entender y el camino es llevar esas inquietudes o esas tristezas o esas angustias de otra persona, en este caso de pronto lo que estamos viviendo, no estamos de acuerdo como nuestros esposos, como nuestros hijos, nuestros padres de pronto actúan, pero no es ir a decirles directamente a ellos, sino es llevarlo en oración porque el Padre nos dice en su palabra que no es con fuerzas, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestros ejércitos, sino es con su Santo Espíritu. Entonces, bueno, fue un proceso donde comencé, yo lo veía que él ya estaba lejos en otra ciudad y que yo de cierta manera había destruido nuestra familia. Y para el día 6 de enero del 2023, yo decidí que mi hija se fuera con mis papás ese fin de semana para quedarme sola. No me gustaba que ella me viera llorar porque fue un mes muy fuerte para mí. Yo apenas me levantaba, la listaba y la llevaba al lugar donde una señora me la cuidaba porque no lograba ni siquiera en medio de mi depresión lograr cocinarle ni estar pendiente de ella y apenas en la noche iba, la recogía, venía y la acostaba a dormir. Y el 6 de enero del 2023 decidí quedarme en la casa y estaba escuchando las alabanzas cuando me sale un audiolibro que dice cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Yo sabía que no estábamos casados ante la iglesia, pero sabía que igual Dios tenía un propósito para mí, para mi familia y para esa familia que durante 2 años ante los ojos de la humanidad estaba totalmente desbaratada y no había ninguna esperanza en ella porque ya digamos que mi corazón se había endurecido y ante los ojos del mundo pensarían, esta ya no vuelve acá o ya no hay solución. Ese día yo empiezo a escuchar el audiolibro y para mí fue como si me hubieran dado un vaso de agua después de caminar mucho tiempo en el desierto y empiezo a darme cuenta cómo el Señor me mostraba que los errores no eran solo de mi pareja, sino también eran míos. Y empecé a darme cuenta que yo siempre fui una mujer contenciosa, que fui una mujer que quiso hacer su voluntad por encima de todo y que habían cosas en mí que él tenía que trabajar y fue ahí donde yo conocí de ese Dios que siempre había estado a mi lado, que siempre había esperado a que yo lo volteara a ver y, y el Señor es todo un caballero que él no entra sin que nosotros le abramos la puerta y ahí fue donde yo me di cuenta que el Señor había estado esperando por mí mucho tiempo, incluso antes de que se hubiera dado esa ruptura y empecé a escuchar el audiolibro, a tener, porque nosotros lastimosamente muchas veces teníamos, o yo por lo menos tenía la Biblia en mi casa en un lugar bonito, que se viera bonito, pero no tenía esa necesidad o no había sentido que esa palabra de Dios me podía alimentar más que un plato de comida en mi casa. Entonces empecé a abrir la Biblia y empecé a leer la palabra de Dios y me di cuenta cómo Él empezó a orar tan bonito en mi vida. Y ahí decidí y entendí que el Señor perdonaba mis pecados y que me iba a dar una nueva vida, me iba a dar una vida en abundancia, que sabía que no iba a ser un proceso fácil porque había ocasionado muchas heridas, no solo en mi esposo, sino en mi hija, en mis padres, al ver esa rebeldía en la que yo había estado. Y esa es una de las razones por las cuales yo vengo a testificar hoy, porque quizás hoy tú estás pasando situaciones en las que ves que ese esposo, que ese hijo, que ese padre, que ese hermano están muy lejos de los caminos del Señor, pero nuestras oraciones sí son escuchadas por Él, nuestras oraciones sí llegan a sus oídos y yo sé que Él inclina sus oídos hacia nosotras y no desistamos de dejar de orar por esas personas que hoy no conocen a Dios, que así como decía la promesa, hoy están ciegos ante las grandezas del Señor y es hora de levantarnos en oración e ir a los pies de quien realmente va a poder hacer algo, de ir a los pies de quien realmente no solo busca sanar a esa persona que está hoy perdida, sino mostrarnos esas áreas de nuestra vida que sabemos que hoy no están bien, que sabemos que le hemos fallado al Señor, pero que es necesario humillarnos delante de Él y hacer las cosas bien. Y bueno, ahí realmente en enero del 2023 comenzó ese proceso
donde empecé a conocer del Señor, donde en medio de mi depresión, de mi tristeza, yo sabía que ir a leer su palabra me iba a traer paz, gozo, tranquilidad. Y en algún momento apareció un testimonio de restauración matrimonial de Inspira, de Unión Libre, y yo lo escuché muy atentamente y el Señor me habló mucho ahí y me decía que Él iba a restaurar eso que en algún momento se había destruido. Y bueno, y fue ahí donde yo entendí que cuando el enemigo tiene un plan para destruirte, cuando el enemigo tiene un plan para dañar tu familia, Dios tiene un propósito para engrandecerse en ese proceso. Y es por eso el nombre de mi testimonio. Cuando el enemigo tiene un plan para destruirte, Dios tiene un propósito para levantarte en victoria. Y bueno, fue un proceso. Mi esposo aún no ha vuelto a casa porque él trabaja en otra ciudad, lejos de Bogotá. Y bueno, y comenzamos en un proceso donde buscamos, decidimos comenzar una relación, donde decidimos pues hacer las cosas bien. Empecé yo a trabajar, o el Señor empezó a trabajar en mí, en esas áreas de mi vida que no estaban. Entendí que tenía emociones desbordadas, entendí que los celos que sabemos que no vienen de Dios, que no es vivir en el espíritu, sino en la carne, estaban haciendo cosas que no debían hacer en mi vida, y es empezarle a entregar esas áreas al Señor. Más o menos para febrero, yo escribí a Inspira, al Ministerio de Inspira, porque empecé a escuchar los videos de Beverly y empecé a relacionarme un poquito más con la palabra de Dios, a entenderla, porque pues cuando no conocemos de Dios o al principio nosotros quizás leemos la palabra, y si hoy te está pasando eso de que tú lees la palabra y no la entiendes, te invito a que sigas leyéndola, que llega el momento en que el Espíritu Santo nos da ese discernimiento y empezamos a entender cómo a través de la palabra del Señor, ese manual de instrucciones que Él nos ha puesto, que Él ha sido tan cuidadoso y nos ha dejado un manual de instrucciones para guiarnos en cualquier situación de nuestra vida, nos empezamos a alimentar de Él. Y es ahí donde yo entendí la necesidad de esa comunión con el Señor. Bueno, yo escribo a Inspira para poderme unir a un discipulado, y gracias a Dios me llama una de las chicas que era anfitriona en ese momento, a quien amo mucho, a la que quiero en el amor de Cristo. Ella es Yamile y fue una persona que en ese momento era la anfitriona de un grupo aquí en Colombia. Ella escucha la situación en la que yo estaba viviendo y, y me invita pues al discipulado, y se volvió para mí la cita más especial en la semana. Eran todos los martes, y para mí era ese, como ese alimento que yo recibía, donde nos inspiraban a que no solo era en el discipulado, sino era todos los días ir a la presencia del Señor, era todos los días conocer de lo que Él nos podía dar a través de cuando nosotros orábamos, le dábamos nuestras peticiones a Él, pero también cuando agradecíamos. Porque muchas veces, y quizás hoy no tienes todavía tu hogar restaurado, quizás hoy no vemos esas peticiones o esas oraciones que el Señor nos ha dado, pero es empezar a cambiar esa queja por agradecimiento, y se los digo porque yo lo empecé a hacer en mi vida y he visto cosas maravillosas. Es agradecer al Señor por un nuevo día de vida, es empezar a agradecer al Señor eh, por ese alimento que ha puesto en tu mesa, es por agradecer al Señor por esa salud que le da a tus hijos, por la presencia de tus hijos, por la presencia de Él sobre todo, porque es entender que lo más bonito que tú y yo hoy podemos tener es saber que podemos ir a nuestro lugar secreto y descargar en Él toda ansiedad, todo yugo, toda tristeza y toda debilidad, porque Él nos recuerda que Él se hace débil, Él se hace fuerte en nuestra debilidad, y es así. Muchas veces nosotros en nuestras fuerzas decimos, Señor, pero yo, yo soy débil, no logro controlar mis emociones, y es esa área de nuestra vida que tenemos que entregarle a Él. Y bueno, ha sido un año y medio en el cual ha sido un poco complejo porque apareció la OM, una OM,
Y ha sido un proceso muy difícil cuando llegan los comentarios o las mentiras del enemigo a través de las personas más cercanas a ti y te dicen, no vale la pena seguir luchando por un hogar que ya fue destruido una vez, no vale la pena seguir luchando cuando ustedes aún no son casados. Y, y es ahí donde el Señor me recuerda en esos momentos de intimidad que he tenido con el Señor, que cuando Él te da una promesa, Él la va a cumplir, pero no en tu tiempo, en el tiempo que Él así disponga. Y bueno, y fue ahí donde decidí creerle a Él y aferrarme a esas promesas y que sean esas promesas y su palabra esa ancla en la que yo me levanto a pesar de las tribulaciones, porque situaciones difíciles, dolorosas nos va a llegar a todas y a todos, pero es saber entregarlo. Y lo más bonito de todo y que les testifico es que mi hija se ha acercado mucho al Señor. eh, Ella a veces cuando me veía triste me decía, ella tiene 10 años y me decía, mamá, ¿tú recuerdas ese Dios al que tú le estás pidiendo? Él no nos va a abandonar y hay que seguir adelante. Y es saber que el Señor no solo está haciendo la obra en mí, la está haciendo en mi esposo, porque muchas veces cuando a veces discutimos, él incluso en medio de que aún no, de pronto no está aún en el cristianismo, pero él me dice, hay un Dios que nos ama y tiene un plan para nosotros y hay que seguir pegados de eso. Y bueno, y hay muchas cosas que yo entiendo que el Señor aún sigue forjando. Nosotros somos como esa vasija que Él tiene en sus manos y cuando hay un plan tan perfecto para Él, cuando Él ha puesto sus ojos en nuestra familia, si hoy en día esté destruida, y Él puso esos ojos en tu familia, en mi familia, es porque Él se va a tomar el tiempo de ser muy cauteloso con cada área, con cada área de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra vida que está destrozada hoy, pero Él la va a reconstruir y lo nuevo, Él no nos va a entregar algo que esté usado, Él nos va a entregar algo que, que va a ser nuevo, que nosotras vamos a poder disfrutar y vamos a poder saber que eso vino del Señor. Hoy estoy orando en este momento y espero un día poder venir a testificarles de esa promesa que el Señor ya me entregó de que nuestro hogar va a ser forjado sobre la roca, que va a ser levantado sobre la roca y yo espero y confío en el Señor que en el tiempo en que Él así lo decida, vamos a poder venir en obediencia a Él. Sigo orando por ese esposo al que amo en el amor de Cristo, porque el Señor me mostró que el amor no era el amor que el mundo me había ofrecido, sino el amor que el Señor me está mostrando, que es con tu prójimo. Y bueno, en este proceso, mi hija, también les testifico, mi hija siempre ha sido una niña muy sana, gracias a Dios, pero este año ella tuvo una crisis en su salud y tuvimos que estar 5 días en una UCI. Y hoy puedo dar gloria al Señor porque los médicos nos decían que ella tenía un asma, pero ya era un asma muy aguda. Ella estuvo incluso con cánulas de alto flujo y eran días donde lo único que me dio la paz era saber que el Señor estaba en control de mi hija, que el Señor era quien estaba actuando en la salud de mi hija. Oramos muchísimo por ella, pedimos mucho al Señor. Sé que fue una situación que también acercó mucho a mi esposo en fe, a los pies del Señor, a confiar en que solo Él podía sacarla de allí. Y para gloria y honra del Señor, hoy en día ya lleva 7 meses libre de estas crisis asmáticas. Yo declaraba todos los días sobre la vida de mi hija Jeremías 33:6, donde me decía que Él la iba a sanar y que Él la iba a curar. Y yo me aferré a esa promesa y esa es la fe, es hablar lo que no hemos visto con nuestros ojos como si ya fuera y yo declaraba que ella estaba sana. Y hace poco me decía mamá, el que me sanó no fueron los medicamentos, no fue los médicos, sino fue lo que Dios hizo en mi vida y eso para mí ha sido una de las bendiciones. Tal vez no está ese milagro que yo espero todavía, que es el casarme, el tener una familia que le sirva al Señor, pero sé que el Señor ya me dio esa bendición y es que mi hija vea que el guerrear una batalla en esta vida no es hacerlo con nuestras fuerzas, sino que es ir en oración. Y eso para mí ha sido uno de los regalos más lindos que Papito Dios me ha podido dar.
y es ver que mi hija conozca del Señor. Mi guía, mi anfitriona en ese momento, el discipulado, me invitó a su iglesia, porque como les decía, yo nací en una iglesia católica, pero a mí no me llenaba y había algo que me inquietaba a mí empezar a congregarme. Y le comenté a ella, ella me invitó a su iglesia y para gloria y honra del Señor ya llevo un año y unos mesecitos congregándome en esta iglesia que ha sido de gran bendición para mí, que me ha dado un alimento maravilloso y en noviembre del año pasado, en obediencia, me bauticé por lo cristiano y para mí eso fue el regalo más lindo que el Señor me pudo haber dado, el saber que el Espíritu Santo está en mí, me acompaña, me guía y no solo a mí, sino a mi familia. Y es eso, hoy vengo para decirles que sí vale la pena seguir luchando y seguir orando y seguir intercediendo por esas almas que están perdidas, porque un día yo estuve perdida, un día yo creí que lo que el mundo te ofrecía era mejor de lo que tú tenías en tu casa y quizás hoy tu esposo, tu esposa, tu hijo están pródigos, están lejos de los caminos del Señor, pero cuando el Espíritu del Señor nos toca, cuando Él nos hace ver con claridad lo que no estamos haciendo bien, es lo más maravilloso y hoy considero que cuando yo conocí al Señor tenía 28 años, fue el saber que Él me había estado esperando toda mi vida con un propósito y solo hasta cuando yo le permití entrar, solo hasta cuando empecé a pasar ese desierto, porque muchas veces nosotras llega esa queja de por qué estás permitiendo esto en mi vida, por qué mi hogar se destruyó, por qué mis hijos están perdidos. Y es ahí cuando yo logro entender que el Señor usó esa situación que me causó tanto dolor para poder Él glorificarse y decir, te tengo en mis manos y voy a forjar en ti una nueva obra, una nueva vasija que le sirva. Ya luego el Señor me dio la oportunidad porque escribí nuevamente Inspira para tener una compañera de oración y el Señor me regaló la compañerita más especial que Él tenía para mí, que es esa persona que ha levantado mis manos cuando más lo he necesitado, cuando me ha recordado que estamos aquí con un propósito y que no se trata de nosotras, que hoy no se trata de eso que hay en ti, sino se trata de la obra del Señor. Y me dio una compañerita, mi querida Tere, que está en Paraguay y ha sido de gran bendición para mí y creo que eso es algo muy lindo que el Señor nos ha dado y es poner a nuestro lado personas que pasan por la misma situación que nosotras y que nos permite entender que también hay personas que sufren al igual que nosotras situaciones muy parecidas y es saber que vamos juntas en este proceso, que vamos juntas en tratar de reconstruir esas áreas que tal vez no supimos reconstruir en nuestras fuerzas y nunca lo íbamos a hacer porque solo de la mano del Señor lo íbamos a poder. Y bueno, y ha sido un proceso muy bonito. En este momento, gracias a Dios, el Señor me puso como anfitriona de un grupo muy lindo aquí en Colombia y es eso, también las invito porque muchas veces llega esa mentira del enemigo de que debemos servir cuando el milagro ya esté en nuestras casas, cuando ya veamos esa promesa hecha realidad en nuestra vida, que sea el momento en que empecemos a servir y a trabajar por el reino de Dios. Pero Él nos recuerda en su palabra de que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y luego busquemos nuestra añadidura. Entonces, hoy te invito a ti que de pronto no sabes si servir en este ministerio, en tu iglesia, en tu congregación, a que lo hagas, porque cuando nosotros servimos al Señor con amor, con disposición y de toda nuestro espíritu, con ese agrado de hacerlo, el Señor se complace en nosotras. Y lo digo porque lo he visto cuando aún he tenido esos problemas, esas tristezas y he desistido y he querido botar la toalla. Recuerdo que el Señor puso en mí un propósito no solo por mi familia, sino también por todas aquellas personas que tal vez hoy están lejos de los caminos del Señor y necesitan escuchar una palabra. Eh, a veces nosotras caemos en el error de tener una situación difícil y automáticamente correr a los pies de alguien que nos dé un consejo.
y es ahí donde yo las invito también a que cuando nos pase eso vayamos a una persona que nos pueda dar un consejo, pero no un consejo en la sabiduría del mundo, un consejo en lo que el Señor dice en su palabra, alguien que nos pueda guiar. Y es ir primeramente a los pies de Papito Dios y decirle lo que nos está doliendo, como se los decía anteriormente, y Él va a saber darnos la estrategia. Es pedirle a Él que afine nuestros oídos para escuchar su voz, su voluntad, que sabemos que su voluntad es la que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, hoy las invito a eso, las invito a que no desistamos, a que aunque veamos que ese esposo está súper endurecido, con un corazón muy duro, porque en algún momento yo tuve un corazón de piedra y el Señor tuvo planes maravillosos para mí, aún así sigamos en pie de lucha de la mano del Señor porque Él ya nos entregó esa victoria. Y bueno, como les digo, tal vez en este momento mi esposo no ha regresado a la casa, pero el Señor ha organizado muchas áreas de nuestro hogar que estaban destruidas, que estaban y la relación con Él ha mejorado mucho. Nuestra hija ha entendido muchas cosas y es entender también el valor de la familia, porque el mundo nos vendió que un papá o una mamá puede salir adelante con sus hijos, que es normal que hoy tengas una pareja y mañana tengas otra, pero ese no es el propósito de Dios. Y es ahí donde tenemos que escudriñar su palabra, entender cuál es la palabra de Dios y empezar a morir a nuestra carne con tal de exaltarlo a Él, con tal de glorificarlo a Él. Entonces las animo a que sigamos ahí fuertes, animosas, nunca dudemos de que Él nos ama, de que Él, a pesar de nuestros pecados y a pesar de que nosotros no hemos entregado esas áreas de nuestra vida, Él siempre está ahí para escucharnos, sea en el lugar que tú estés, Él te va a escuchar y es hora de entregar tal vez esas situaciones en las que no estamos y nosotras sentimos que no estamos haciendo las cosas bien y entregarle a Él el control. Espero pronto poder venir a testificarles de esa promesa que el Señor ya me dio y que sé que en el nombre poderoso de Jesús se va a hacer efectiva. Entonces, muchas gracias. Las quiero en el amor de Cristo. De pronto con muchas de ustedes ya he tenido la oportunidad de compartir y sé que el Señor va a hacer grandes obras en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos y creo que uno de los regalos más lindos, como se los decía, es que nuestros hijos comprendan y entiendan que el que todo lo puede, que el que todo lo sabe, es nuestro Señor y es ese Dios que siempre ha estado a nuestro lado. Muchas gracias y Dios las bendiga.